Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Tomen asiento, por favor, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer, primero vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Después vamos a estar analizando los versículos 14 al 20. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Muy bien. Voy a leer primero el versículo 1 y 2. Y estos versículos los vamos a leer solamente para ver que estas enseñanzas son de parte del Señor Jesucristo para todos. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vemos que había una multitud, el Señor sube al monte, sentándose vienen también sus discípulos. Dice el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba y diciendo, y comienza ya el Señor Jesucristo a hablar las bienaventuranzas y continúa todo este sermón que está en el capítulo 5, 6 y 7. Pero vamos a analizar solamente los versículos del 14 al 20, pero en un momentito vamos a leerlos, vamos a orar al Señor. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y nos paramos, Señor, delante de usted con temor y temblor. Señor, queremos, Señor, enseñar su palabra. No nuestras propias palabras, no nuestras propias ideas, no nuestra propia interpretación, sino queremos, Señor, que sean sus palabras tal así como usted las quiso decir, tal como usted quiere que nosotros las aprendamos, las apliquemos a nuestra vida. Y, Señor, y que usted sea honrado, glorificado, exaltado. Y le ruego, Señor, que bendiga a mis hermanos, mis hermanas, a cada niño, cada niña, y que su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Señor, le ruego, Padre, que podamos aprender o continuar aprendiendo, Señor, algo a través de esta escritura que vamos a estar estudiando. Y queremos, Señor, que nos ayude a ponerlo por obra, en práctica, Señor. Y perdónenos, Señor, cuántas veces le hemos fallado. Padre, estamos en este lugar donde usted prometió que estaría con nosotros. Dice su palabra que donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted. Por lo tanto, Señor, creemos que usted está aquí con nosotros y le damos muchas gracias y le damos honra y gloria a usted en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estos 2 versículos quise que los leyéramos porque quiero que veamos que son pues todos los que ya conocemos, estamos familiarizados con la Biblia, sabemos que este sermón del monte del capítulo 5, 6 y 7 fueron palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. En sí hay Biblias que las palabras de Cristo vienen marcadas en color rojo o están escritas en color rojo. Todas las palabras que están en los evangelios en color rojo son palabras que fueron salidas de la boca del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a estar examinando los versículos del 14 al 20, pero quiero que veamos, hermanos, el verso 14. Quiero dar principio con el versículo 14 y vamos a ver 2 clases de personas, 2 clases de personas de las cuales el Señor Jesucristo menciona. Personas grandes y personas muy pequeños. Pero vamos a ver, hermanos, que estas personas estarán allá en el reino de los cielos. ¿Y por qué estarán en el reino de los cielos? Porque fueron personas salvas. Pero hay una gran diferencia entre estos 2 grupos de personas. Unas personas serán llamados grandes y otras serán llamados muy pequeños. Pero quiero que leamos el verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, nos está diciendo a nosotros que nosotros como cristianos somos la luz de este mundo. Nosotros somos las personas que a través de la edificación que recibimos, a través de la enseñanza, de la lectura bíblica, por ejemplo, hoy que hemos estado estudiando la palabra de Dios desde la escuela dominical,
Eso es para que nosotros, hermanos, iluminemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser y luego sirvamos allá afuera, que seamos luz. Y primeramente Dios quiere que seamos luz en nuestro hogar, después que continuemos alumbrando a las personas que no conocen a Cristo y aún aquellas personas que conocen al Señor, que nosotros seamos de testimonio para ellos. Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, no es la voluntad de Dios de que nosotros lo que aprendemos no lo compartamos. Dios quiere que lo compartamos. También es bien importante saber que pues no vamos a estar, hermanos, haciéndolo nada más por hacerlo, sino que sea el Espíritu Santo quien nos está guiando. No vamos a estar haciéndolo como locos, nada más por quedar bien o por quedar bien con X persona. No, a quien tenemos que agradar es al Señor Jesucristo y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El Señor Jesucristo pone de ejemplo cuando se enciende una luz, una lámpara o una vela o el foco que se enciende. Dice que alumbra a todos los que están en casa. Dice así, versículo 16, dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces comenzamos a ser testimonio en nuestro hogar. Y luego Dios quiere que seamos testimonio a los de afuera. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, para que vean. Ahora, ¿de qué manera, hermanos? Esto es bien importante. ¿De qué manera las demás personas de afuera van a poder ver que somos cristianos y que Cristo vive en nosotros? Dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras. O sea que las buenas obras que hacemos, y lo tenemos bien claro, lo sabemos perfectamente bien, que las buenas obras no nos salvan. Nosotros no somos salvos por buenas obras, ni tampoco hacemos buenas obras por quedarle bien a X persona o para sacar algún provecho, sino que hacemos buenas obras cuando vemos la necesidad, especialmente la necesidad espiritual. Hay personas que tienen necesidad espiritual y a veces podemos hasta regalar una Biblia para que esa persona conozca al Señor Jesucristo. De esa manera, hermano, nosotros estamos sirviendo de instrumentos para que el Evangelio del Señor Jesucristo sea esparcido, el Evangelio del Señor Jesucristo sea extendido y nosotros de esa manera estamos sirviendo como instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras, a veces necesidad de alimento, a veces necesidad de X necesidad. Cuando de verdad vemos la necesidad de una persona, pues le damos algo y entonces no tenemos que andar anunciándonos que somos cristianos. Las buenas obras van a decir lo que somos. Las buenas obras van a demostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y luego esas personas, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas personas pues darán gracias a Dios, glorificarán a Dios. Y aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta, y eso no es lo más importante, que yo me dé cuenta o no me dé cuenta que esa persona pues le dio gracias a Dios, o que habló bien de usted, o habló bien de mí, o que habló bien de nosotros, o decimos realmente esta persona es cristiano. Eso no es lo que nos debe de importar. Lo que nos debe de importar sobre todas las cosas es que Dios se agrada de nuestra vida, hermanos. De que Dios, hermanos, está viéndolo y se está agradando de nuestra vida, de lo que hacemos. Ahora, el Señor Jesucristo continúa diciendo en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo no vino para cancelar la ley. Ahora, ¿cuál ley está hablando? Pues en ese tiempo no teníamos o no tenían el Nuevo Testamento. Está refiriéndose a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. El Señor Jesucristo se está refiriendo
a la ley de Moisés, a los profetas, a todos los escritos que ellos tenían en ese tiempo. Por supuesto, ellos tenían el Antiguo Testamento. Dice, yo no vine para abrogar o para cancelarla. Dice, sino para cumplirla. O sea, Jesucristo la cumplió al 100% porque Él nunca pecó, Él nunca quebrantó la ley de Dios. ¿Verdad? Ahora, dice que esa ley va a estar vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, ni un punto, ni una coma, ni una letra, ni una sola letra, dice, se va a pasar hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué nos da a entender con esto, hermanos? Que en el día del juicio, ustedes han leído que en el capítulo 20 de Apocalipsis habla del juicio, ¿verdad? Los que la hemos leído, los que sabemos. Esa ley es la que va a juzgar a toda la humanidad, hermanos. A todo ser humano que ha existido desde el principio de la creación hasta ese preciso día del día del juicio. Todas aquellas personas que rechazaron al Señor Jesucristo, que no fueron salvos porque rechazaron a Cristo, estarán en ese trono blanco. Y esta ley que tenemos aquí, es la que va a juzgar a esas personas. Mucha gente, hermanos, lo ignora, no lo sabe. Dice la palabra de Dios, hermanos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, es algo tan maravilloso, hermanos, porque la gente, nosotros, gracias a Dios, porque hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, y sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, pues es la verdad. Y que a través de esta palabra, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, ahorita se los voy a leer, dice que se abrieron los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros, hermanos, bueno, esta Biblia tiene 66 libros, ¿verdad que sí? Dice que se abrieron los libros y se va a abrir otro libro, el cual es el libro de la vida. Todas las personas que rechazaron a Cristo, que no aceptaron a Cristo, su vida es la que se va a abrir en ese libro, porque todas las cosas de la vida de las personas está siendo escrita en el reino de los cielos. Todo está escrito. Entonces en ese día se abre el libro de la vida de la persona, se abren estos libros y se va a comparar. ¿Y quién se podrá salvar? Nadie. Por eso Dios envió a Jesucristo para salvarnos, porque absolutamente nadie se puede salvar por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Absolutamente nadie puede guardar la palabra de Dios. Todos la hemos quebrantado. Y toda esa gente que van a estar ahí en ese día del juicio, en esa tremenda línea, será un día tan extenso pues en ese tiempo ya, en ese día no va a existir el tiempo, porque dice la palabra de Dios que el cielo y los cielos huirán de su presencia. Va a estar el trono blanco ahí y los muertos se van a levantar para ir a ese juicio y van a ser juzgados con la ley de Dios. Usted sabe, hermanos, que mucha gente lo ignora. Mucha gente ni siquiera piensa en eso. Dicen, se muere y se acabó todo. Te mueres y ya hasta ahí llegaste, ahí se acabó. Mucha gente lo ignora, otros no lo creen. Si se lo dices, a veces hasta se enoja la gente y dice, ¿me estás juzgando? ¿Me estás condenando? Así que la mayoría de la gente que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios, lo ignoran, no les importa. ¿Verdad que sí, hermanos? La mayoría no les importa, pero fíjese lo que dice ahí en Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea, el apóstol Juan ve ese trono blanco, ve al que está sentado en él. ¿Quién es? Pues es Dios.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra y el cielo huyen, ningún lugar se encuentra para ellos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los grandes, pequeños, puede ser de estatura, puede ser de personas que acá se sintieron muy grandes, los reyes, presidentes, gobernantes, personas muy alzados, con mucho orgullo, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, las obras de ese libro de la vida, y todo mundo va a ser juzgado ahí. Imagínense, hermano, qué terrible sorpresa para esas personas, qué cosa más horrible, y mucha gente va a decir, pues no sabía. No quisieron escuchar, lo rechazaron y no quisieron saber, porque mucha gente cuando les tratas de decir, mira, después de la muerte, la vida continúa, sea en el infierno o sea en el cielo. No. Si quieres mi amistad, no me hables de eso. Así me han dicho a mí. Si tú quieres mi amistad, mejor mira, no me hables de eso, porque si no, mira, no quiero saber de eso. Y esto aquí en este país dicen, si quieres mi amistad, no me hables de eso. En otras partes te vuelan la cabeza con el machete. Te pueden hasta matar. Hay un estado, allá en Chiapas, creo, matan a los cristianos. Allá por Asia, tú vas a hablarles de la palabra de Dios y pues te matan, te desaparecen. Entonces mucha gente, hermanos, prefieren ignorar, prefieren permanecer ignorantes, ya sea que no lo creen, ya sea que no les importa, pero no quieren, hermanos, no quieren. Y qué terrible sorpresa. Ahora, el Señor Jesucristo dice en el verso 19, ahí en Mateo 5:19, de manera que cualquiera, dice, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto yo lo entiendo, hermanos, como que esto es para nosotros los cristianos. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, y esto, hermanos, es para que nos dé temor. Porque aunque vamos a llegar al cielo y vamos a estar ahí en el cielo, pero unos vamos a ser llamados pequeños, otros grandes. Yo no sé cómo va a ser ahí mi situación. Usted no sabe cómo va a ser su situación. Pero tenemos que, hermanos, estar más atentos a la palabra de Dios, porque yo no quisiera ser llamado pequeño, de perdido a la mitad entre pequeño y grande, ¿verdad? No tan así, porque me parece que vamos a ser avergonzados y vamos a ser llamados pequeños. No hiciste lo que deberías de haber hecho, no cumpliste con mi voluntad. Fuimos salvos por gracia, como decía el hermano Leo hace un momento, pasando así como de panzazo, ¿verdad? Y lo dice en 1 Corintios capítulo 3, algunos pasarán, pero así, ¿verdad? Como tallado. Y sí, pues somos salvos por gracia, por su misericordia, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, pero si no estamos, hermanos, poniendo nuestra atención de vida a la palabra de Dios para obedecerla, para que mi vida se acomode a la palabra de Dios o se acople a su palabra, pues ahí, hermanos, voy a ser llamado pequeño. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahí voy a ser llamado muy pequeño. Ahora, yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor Jesucristo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, mire, el Señor Jesucristo más adelantito, que no lo vamos a ver, pero ahí habla del divorcio, habla del adulterio, habla de que si miramos a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteramos con ella en nuestro corazón, y a veces eso como que, bueno, pero yo soy salvo, soy cristiano, ¿verdad? Y no hay problema. Muchos, hasta pastores, se divorcian y se vuelven a casar y no hay problema.
Entonces, si aquel lo hace, pues yo también lo hago. Si el pastor lo hace, pues el miembro, imagínense, como dijo la hermana Marta en la mañana, yo sigo al pastor. Si el pastor lo hace, pues, ¿quién no lo hace? No hay problema. Y llegamos a creer, hermanos, a pensar que porque aquel lo hace y los demás cristianos lo hacen y aún hasta los pastores lo hacen, entonces, pues, lo podemos hacer todos y no hay problema. Y como Dios, mire, no dice nada, está calladito, está nomás observando y no pasa nada, aunque a veces sí pasa, ¿verdad? Pero se lo atribuimos a la mala suerte y a otras cosas, en lugar de decir Dios me está disciplinando. Pero hermanos, ya Dios lo dijo, aquí está. Ya Dios lo dijo, ¿por qué tiene que venir el Señor personalmente a gritármelo en mi oído? Si ya lo dijo, ahí está. Tan solamente hay que leerlo, hay que escudriñarlo y hay que darnos cuenta que nos está hablando a nosotros. A nosotros nos lo está diciendo, pero hay pastores que dicen, no, pues es que mira, pues no sé, el matrimonio no funcionó y que la mujer aquí y yo acá y pues vamos a divorciarnos, al cabo es que Dios nos perdona y ya soy salvo, soy hijo de Dios, sí, pero fíjate lo que dice aquí, vas a ser llamado muy pequeño allá en el reino de los cielos. Y qué vergüenza, un pastor que tiene una iglesia de 4,000, 5,000 miembros, o yo no sé de cuántos, pero allá. Pero Señor, yo tenía una iglesia allá de 4,000 miembros. Pues sí, pero tu vida era otra cosa, no la acoplaste a mi palabra. Otros del capítulo 7 que dicen aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso va a estar peor, porque el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y eso ya es otra cosa. Eso es para personas que no fueron salvos. Pero aquí está hablando a personas que estarán en el reino de los cielos. Fíjese lo que continúa diciendo. Dice, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado, ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces va a haber dos tipos de personas. Son personas que sí van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque fueron salvos, pero no le dieron la importancia de vida a la palabra de Dios, a la obediencia. Se conforman, soy salvo, ya soy un hijo de Dios, soy salvo, y pensamos que la salvación es una licencia para hacer lo que a mí me da la gana, y no es así. Dios quiere nuestra santificación y eso a través del Nuevo Testamento nos lo enseña. A través del Nuevo Testamento nos enseña y nos pide de la santificación, que nos apartemos de tantas cosas que el Señor nos dice ahí a través de su palabra. Pero a veces, hermanos, nos conformamos solamente a decir, yo soy salvo y listo y ya. Ahora, estas personas, dice que los que serán llamados muy pequeños, dice, y así enseñen a los demás. Puede ser con nuestra boca o puede ser con nuestros hechos, pero que los haga y los enseñe. Dice, el que le enseña mal, vive mal, será llamado pequeño, y el que enseña bien y vive bien delante de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto, hermanos, se hará notorio en el tribunal de Jesucristo. Ahora, alguien podría decir, bueno, hermanos, pero el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? El fin de la ley es Cristo. Claro que sí, nosotros hemos sido salvos no por guardar la ley. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? La palabra de Dios dice en Juan 5:24, dice, de cierto digo, son palabras del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo jamás se va a contradecir en su palabra. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios el Padre, dice, tiene vida eterna. La vida eterna no tiene fin. La vida eterna es para estar con el Señor en el cielo. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo está siendo muy claro. Él no está condenando, solo que habrá una gran diferencia de los obedientes a los desobedientes,
pero salvos. O sea, a la persona que tiene en poco la palabra de Dios el obedecerla, que hace caso omiso, y que tal vez puede decir la persona, es que no puedo, ya le luché y no puedo. Pues tal vez estás luchando con tus propias fuerzas, pero tienes que, Señor, por favor ayúdame, yo quiero obedecer a tu palabra. Necesito tu poder, necesito tu ayuda, necesito el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él está dispuesto a ayudarte. Pero tenemos que pedírselo al Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, vamos a comparar, hermanos, por favor, un pasaje de Levítico, capítulo 19. Vamos a compararlo con pasajes del Nuevo Testamento. Y voy a pedir, hermano, que por favor ponga el separador ahí en Levíticos, porque voy a moverme para el Nuevo Testamento, de Levíticos al Nuevo Testamento, porque quiero comparar esto con pasajes del Nuevo Testamento para que veamos que, y algo bien importante, hermano, ponga atención a lo que le voy a decir. Todo lo del Antiguo Testamento que fue transferido hacia el Nuevo Testamento tiene que ver con el amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Amor hacia Dios y amor al prójimo. ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo dijo que con 2 mandamientos se cumple toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, Dios tiene que ser lo primero, lo primerizo, lo primero en nuestra vida. Y luego dice, ya a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Y vea qué interesante, hermano, no dice a tu prójimo como a tu esposa. No dice a tu prójimo como a tus hijos. No dice a tu prójimo como al vecino. Dice a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo dirá, hermanos? Usted sabe que hay gente que dice, no, tienes que amarte a ti primero. No, si no ocupamos que nos lo digan. Si nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos, nos cuidamos nuestro cuerpo. Cuando duele, sacamos la mano, sacamos el dedo. Cuando nos quemamos, lo quitamos. Si se está quemando otro, bueno, pues es su problema, ¿verdad? Pero el mío lo saco. ¿Por qué? Porque nos amamos y no queremos nada malo para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Por eso el Señor dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo lo que tú quieres para ti mismo, no se lo desees a tu prójimo. Y trata o procura que a tu prójimo no le suceda. Sí, si en cuanto dependa de uno. Si no puedo, pues bueno, uno trata. Pero si la persona quiere irse por ahí, bueno, ya será otra cosa, ¿verdad? Pero dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a Dios sobre todas las cosas. Y de eso depende toda la ley. El apóstol Pablo también lo dijo. De ahí depende toda la ley y los profetas. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Apartarnos del pecado, ¿cierto? ¿Verdad, hermanos? Amén. Apartarnos del pecado, de la fornicación, apartarnos de todas aquellas cosas que nos ensucian, que ensucian nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos santifiquemos. Ahora, ponga el pasador ahí, por favor, y vamos a primera de Pedro. Rápidamente, primera de Pedro. En el capítulo 1, verso 14, leemos el verso 14, dice, como hijos obedientes, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere o a qué se está refiriendo con esto? Antes de ser cristianos, cuando ignorábamos la palabra de Dios, cuando ignorábamos de Jesucristo. Dice, no te conformes a eso. O sea, no continúes ahí. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios, hermano, no lo está diciendo? ¿Por qué la palabra de Dios lo dice? Porque muchas personas se quedan ahí. Se quedan ahí en el mismo lugar, patinándose, no pueden salir de ahí. ¿Y sabes por qué no pueden salir de ahí? Porque lo quieren hacer con sus propias fuerzas. Pero si tú tienes el deseo de prosperar, de crecer espiritualmente, pídeselo a Dios.
Hay que pedírselo al Señor. Porque no podremos con nuestras propias fuerzas. Es la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo, salte de ahí. Como hijos obedientes, no te conformes a lo que antes tenías. Pero tú puedes decir, yo no puedo. He luchado y no puedo. El Señor ahí está a tu lado. El Señor está a mi lado y Él quiere ayudarme a que despegue, a que crezca espiritualmente. Dice que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se acuerda lo que dice Deuteronomio 19:2? Dice el Señor, dice Jehová sé santo, le dice al pueblo de Israel, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora aquí dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, muchas de las veces, bueno, leemos el versículo, vemos, y sí, bueno, el Señor está diciendo que quiere que yo sea santo en toda mi manera de vivir. Pero ¿podemos hacerlo, hermanos? Pregunto, ¿podemos? El Señor nos lo está pidiendo, pero ¿podemos? ¿Verdad que nos frustramos a veces? Dicen, es que yo no puedo. Y luchamos, no puedo. Y no podemos, es cierto. Pero Dios nos querrá ayudar a eso. ¿Verdad que sí? Dios quiere ayudarnos, hermano. Si tengo problemas con X, mi carácter, con lo que sea, como dice el Señor Jesucristo ahí, que no miremos una mujer para codiciarla, porque el momento que la veo ya adulteré con ella en mi corazón. Bueno, Señor, por favor, ayúdame, tengo este problema, tengo esta debilidad. Señor, mi carácter, esto o así. Señor, por favor, ayúdame. Es que yo tengo un carácter muy explosivo. Señor, por favor, ayúdame. Lo que sea con lo que estás luchando o estés luchando, no sé qué será. Pero lo que sea, solamente usé esos dos ejemplos. Pero cualquier cosa tenemos que pedirle al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero crecer. Yo quiero vivir en mi vida una vida santa. Toda mi vida sea santa, sea agradable a tus ojos. Tal vez será el orgullo, tal vez será la vanidad. Lo que sea, no importa. Tal vez te atraen mucho las cosas materiales. Tal vez es lo que más te atrae en lugar de las cosas espirituales. Lo material es lo que más te llama la atención. Bueno, date cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Y que tenemos que, Señor, por favor, ayúdame. Estoy batallando, tengo problemas con eso. Si le has dado tu vida a Cristo, si somos cristianos y el Espíritu Santo está en nosotros, yo sé que Dios te está hablando en este momento y tú sabes cuál es tu lucha, cuál es tu problema. Pues en este momento pídele al Señor, dile, Señor, yo te necesito, yo necesito tu ayuda. Dice el versículo 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahora, el apóstol Pedro está usando el pasaje de Levíticos, ¿verdad que sí? Él está usando el pasaje de Levíticos, él lo trajo de Levítico, lo trajo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es para la iglesia. No podemos decir, no, pero esto es de la ley. No, esto es para la iglesia. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con esto? ¿O qué es lo que está haciéndonos ver? La santificación de nosotros como cristianos, el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo. Porque si yo santifico mi vida es porque amo a Dios, porque quiero ser agradable a Dios y también a mi prójimo, porque de lo contrario yo le sirvo de piedra de tropiezo a mi prójimo. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo dice y lo acabamos de leer? Que seamos luz. ¿Y qué luz vamos a hacer, hermanos, si nuestra vida no está demostrando que verdaderamente yo amo a Dios, que mi vida no está demostrando que soy un verdadero cristiano? ¿Y qué estoy haciendo? Sirviendo de piedra de tropiezo, no estoy siendo luz. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué se refiere con la peregrinación? Mientras estamos en este cuerpo.
Hemos conocido al Señor Jesucristo, ahora somos peregrinos. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Le pertenecemos al Señor Jesucristo, pero estamos en el mundo. ¿Verdad que sí? Había una persona que decía: hermanos, la semana pasada me fui al mundo, pero ya estoy aquí entre ustedes, estoy con la iglesia otra vez. Se había ido al mundo. Él quería dar a entender que había andado revolcándose en el pecado, pero cada domingo regresaba del mundo y se venía y se congregaba en la iglesia. Y este pobrecito hasta, pero bien curiosito. No sucedía aquí en esta iglesia, sucedió en otra iglesia y a mí me tocó ver a esa persona. Bueno, dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, las malas enseñanzas, especialmente de nuestros padres que no eran cristianos, que no conocían a Dios, pues qué de bueno podíamos aprender ahí. Dice que fuimos rescatados de esa vanidad, esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Al Señor Jesucristo le costó derramar su sangre, derramar su vida, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para que nosotros queramos continuar viviendo en la misma vana manera de vivir. Hermanos, ¿no será como que estoy menospreciando la sangre de Cristo? Tremendo, hermanos. Vamos a regresar, hermanos, por favor, ahí a Levíticos. Vea lo que continúa diciendo. Dice, cada uno, versículo 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, ustedes se acuerdan, hermanos, que la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Se los voy a leer para ustedes. Usted quiere buscarlo, búsquelo, pero yo quiero leerlo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, lo mismo que está diciendo aquí en Levíticos, lo dice en el Nuevo Testamento. También dice el versículo 4, dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. En primera de Juan también dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Versículo 11 de ahí de Levítico dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. También dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más. O sea, todo esto, hermanos, fue transferido hacia el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la razón del guardarnos de los ídolos? Bueno, porque Dios nos manda que amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la razón que nos manda a que el que hurtaba no hurte más? Y aquí dice que no hurtaréis por amor al prójimo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amor a nuestro prójimo, no hacerle daño al prójimo. Versículo 12 dice, y no juraréis falsamente, estamos en Levítico 19, en verso 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimiréis a tu prójimo, ni le robaréis, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta en la mañana. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, o sea, entre el pueblo de Israel, por supuesto, pero en la iglesia tampoco.
no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Todo esto, hermanos, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, esto debe de producir en nuestra vida temor, porque las personas que el Señor Jesucristo es quien lo está diciendo, personas que tengan en poco esto, que digan, no, pues esto es del Antiguo Testamento, yo ya soy salvo, y muchas de las veces, porque no ponemos atención y descuidamos estas áreas de nuestra vida como cristianos, y a veces hacemos estas cosas y no le damos la importancia de vida, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios de esto. Vamos a tener que darle cuentas al Señor. Esto debe de producir en nuestra vida temor y el querer estar más atentos a su palabra. Y no descuidar nuestra vida espiritual como cristianos que somos. No descuidar nuestra vida espiritual, hermanos, porque la vida se pasa rápido. El versículo 20, de ahí mismo, de Mateo 5, versículo 20, vamos a Mateo, regresamos a Mateo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos aquí la diferencia, hermanos, que los del versículo 19 serán llamados pequeño y grande, pero en el reino de los cielos. Y luego dice el Señor, aquí en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Estos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esto? Bueno, que la justicia humana, hermano, no nos puede llevar al cielo. Nuestra propia justicia no nos puede salvar. La única justicia que nos puede salvar es la del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y de esa manera es que venimos a tener paz con Dios nuestro Padre. Pero no desatender lo que el Señor continúa diciendo. Él requiere de nosotros santificación. Requiere de nosotros obediencia a su palabra, que continuemos creciendo en su palabra, en su voluntad. Nosotros no somos de los que gritan, soy salvo, yo tengo el Espíritu Santo queriendo convencer a otros. No, los hechos lo demostrarán, hermanos. Los hechos, nuestros hechos, los hechos de la persona van a demostrar que la justicia de Cristo está en nosotros. No la nuestra, sino la del Señor Jesucristo. Y termino, hermanos, por favor, ahí en Filipenses. Termino en Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 al 16. Y notemos, hermanos, que estos versículos vienen después de que el apóstol Pablo presenta al Señor Jesucristo como ejemplo de humildad, que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a nosotros, y Él es nuestro ejemplo. Como dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir, pero vamos a leer el 12, dice, por tanto, por esa razón, por el ejemplo de Cristo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad, hermanos, que a veces muchas personas en las iglesias se acaba el temor, o no hay temor de la palabra de Dios? A veces, hermanos, la gente se congrega solamente para cumplir o para llegar como un cumplido, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios.
La Biblia pues se lee en el templo, después se cierra, ya no se vuelve a abrir, se guarda en la casa y no se vuelve a tomar la Biblia hasta el próximo domingo para traer y aquí que se lea, que nos la enseñen. Pero hasta ahí las cosas. Y no hay, hermanos, ese ocuparnos en la salvación de nuestra vida. Y aquí la palabra del Señor dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si no puedo, si no lo estoy haciendo, Dios quiere que se lo pidas para ayudarte. Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo allá en el pasaje aquel de Mateo 5:14? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Entonces, si nosotros, hermanos, nos ocupamos un poquito más en la salvación de nuestra alma, vamos a crecer espiritualmente, vamos a poder ser esas luminarias que Dios quiere que seamos. Dice el versículo 16, asidos o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo quería que estas personas de Filipos y de todas las iglesias a las cuales él les escribe, las menciona, que llegaran al cielo, hermanos, y recibiendo galardón completo. Que no llegamos allá y que seamos llamados pequeñitos, muy, muy pequeños. Porque muchas personas van a llegar al cielo, sí, pero van a ser llamados pequeños, van a ser avergonzados. Yo no sé cómo va a ser mi situación, yo no puedo saber cuál será tu situación en aquel día cuando lleguemos, pero lo que sí te aseguro, que todos los que somos salvos vamos a estar ahí delante del trono del Señor Jesucristo. Y todos vamos a dar cuentas a Dios. Porque la palabra de Dios dice que está establecido para todos nosotros que en aquel día vamos a dar cuentas al Señor. De todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, y claro, después de que conocimos a Cristo. Porque los pecados que vivimos antes, todo eso nos fue perdonado, pero ya ahora tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y de eso vamos a dar cuentas para que el Señor, ya sea que nos galardona o no nos galardona. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Llévenos, Señor, a todos en paz a nuestra casa y ayúdenos, oh Dios, a continuar escudriñando su palabra y creciendo espiritualmente, porque esa es su voluntad. Se lo pido en el nombre de Jesús. Bendiga a la iglesia, a la congregación. Guárdenos, cuídenos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.